La noche del 10 de febrero, Fernanda Maciel salió de su casa en la calle Puntiagudo, en la comuna de Conchalí. Y a partir de ahí se inició un gran misterio. Pero queríamos ir al lugar, queríamos recorrer esas calles, las que visitó ella, antes de que fuera vista por última vez. Aparentemente es una calle como cualquier otra, pero tiene algunas singularidades, como por ejemplo las cámaras. Este mismo es el cruce que hizo Fernanda el día fatídico. Y lo hizo con esa cámara siguiéndola sutilmente, desde ese nunca, ¿no? Usted lo puede hacer con mucha claridad. Pero tiene un detalle muy especial, porque ella atraviesa desde su casa. Atraviesa tranquilamente, como usted ve en la imagen, y aquí, exactamente aquí, ella tiene un alzamiento de la mirada casi imperceptible. ¿Lo sabemos por qué? Porque la cámara apunta a la nuca de ella, específicamente el moño. Y el moño nos permite deducir que la mirada de ella queda en dirección precisa hacia el sector donde está ubicada la llamada bodega. Como si hubiese un cruce de mirada entre alguien que la esperaba allá y ella desde acá. Teníamos deseos de verificar en el lugar, en el terreno mismo, cuántas cámaras había. Bien sabemos que algunas de ellas estaban operativas y otras definitivamente no. Pero, ¿cuáles podían apuntar en la dirección correcta? Había que resolver esa pregunta y lo hicimos. Si usted observa, en el mismo tiro y a muy corta distancia hay otra cámara en este muro, en el llamado muro rojo. Es una cámara que tiene bastante más amplitud de tiro, como dirían los especialistas, pero lamentablemente de esta cámara, hasta donde sabemos, no se pudo obtener absolutamente nada. La tercera cámara, desde la casa de Fer hasta donde yo estoy parado, es esa que usted ve allá, arriba. Esa cámara se pereció y el antecedente que graba esa cámara se entrega a la policía. Sin embargo, tiene un factor en contra. Si usted observa, tiene un follaje que en ese momento era más intenso que el que tiene en la actualidad. Hasta donde sabemos, esa cámara no aportó ningún antecedente fidedigno que nos pudiera servir. No le costó mucho a las policías comenzar a hilvanar las primeras hipótesis. Parecían bastante obvias algunas, aunque no tanto. Era más de una definitivamente, quizás 2, 3 o 4. Quisimos escarbar en ellas, una detrás de otra, cuál tenía más sentido común. Y lo hicimos. Esta es la llamada bodega. Hasta aquí, en una de las hipótesis, habría llegado Fernanda, caminando pausadamente desde la esquina. Y como ya usted vio, ella pasó por 3 cámaras. El problema con este lugar es que en esa fecha, este árbol estaba completamente frondoso. Es decir, si una persona hubiese estado de pie aquí esperándola, eventualmente, lo que hubiese visto ella desde allá es apenas la figura de una sombra. Incluso si estuviese atrás del árbol, parado junto a la puerta, es probable que hubiese visto muy poco, o la persona que hubiese estado allí apenas hubiese sido visible. El problema está que si una de las cámaras hubiese tenido otra imagen, lo que hubiese captado es solamente esa sombra. Pero estaba inicialmente la segunda hipótesis, que aquí, o unos metros más allá, o más allá, hubiese estado estacionado un vehículo y que lo que hubiese estado mirando Fernanda desde allá en esa leve
oteadura que ella hace es precisamente el vehículo que la está guardando acá, que hubiese estado estacionado aquí, presuntamente. En ese caso, si ella hubiese subido a este vehículo, solamente estaban las cámaras que ya le mencioné, anteponiéndose, y la salida inmediata del vehículo en esa dirección. O sea, contrario siempre a la casa de Fernanda. Pero estaba la tercera hipótesis, que no hubiese sido recogida por un vehículo aquí y que no hubiese entrado a la bodega, sino que hubiese sido desaparecida o que hubiese entrado a cualquiera de las otras casas de esta calle. Pero teníamos una incomodidad, y era recordar el pasado. Este era un sector donde habían ocurrido otros hechos bastante parecidos, a pocas cuadras, a poca distancia, y lo quisimos verificar en terreno. 10 años antes, una estudiante, Mariana Sepúlveda, desaparece en este pasaje que está a mis espaldas. Es que, ¿sabe algo? Queda muy poca distancia del lugar donde desapareció Fernanda. Las circunstancias en que desaparecen las dos tienen bastante de parecido. Un completo reportaje que hizo el inspector Vallejo, que lo felicitamos, de mucha calidad. Gracias, inspector, por ese trabajo. Usted estuvo ahí en terreno, estuvo al frente de esta misteriosa y tan nombrada bodega. Conoció la calle en donde fue la última vez que se vio aquel 10 de febrero a Fernanda Maciel, y pudo también observar las distintas cámaras de seguridad que en algún momento pudieron entregar luces de qué había pasado con ella. Pero yo quería contratar, fíjate, en terreno, esa era la intención, ¿eh? Por eso es que le pedí a la jefatura ir al lugar. Yo quería contratar si esa información que me habían pasado mis colegas, esta cosa sutil que tiene la imagen de Fernanda cuando va tomando la esquina y usted ve a través del moñito esa dirección precisa donde ella hace un cruce de mirada, yo creo que con alguien, honestamente. Mi pregunta era si ese cruce de miradas era con alguien que estaba en la bodega o era con alguien que estaba en un vehículo. Pero claro, cuando me voy enterando del cuentito, porque lo sabía, por supuesto, del cuentito del árbol, me quedaron varias cosas en duda. Si hubiese estado allí la persona, francamente ese árbol hubiese impedido verla. O si hubiese visto ella, nada más habría visto una sombra, como dice el reportaje. No hay otra forma, porque estaba muy frondoso, ¿sabes? En esa ocasión, en esa fecha. Ese árbol y el árbol que casi cubría la primera cámara, lamentablemente. Porque, perdón, la segunda cámara. Porque la segunda cámara es la que hubiese podido constatar la presunción de mis colegas que ella estaba fijando su mirada con alguien que la estaba esperando ahí. ¿Estaba en un auto o estaba en la bodega? Si estaba en el auto, obviamente que el auto estaba dirigido o enfocado hacia los cerros. Y yo me acordé, pero inmediatamente cuando tú ves los cerros al fondo, ves el cerro Chena y este otro cerro que se llama, bueno, ya me voy a acordar, a tan poca distancia, y yo conozco esos cerros, pues. Tienen cuevas, tienen sitios veredales, tienen historia, tienen una historia negra también. Y tienen historia en relación con el mundo. Me acordé de mis colegas narcóticos. Y me acordé de ese antecedente, comillas, mágico, que surge al poco tiempo, donde mis colegas de la brigada antinarcótico se van al sector pensando de que ella pudiese estar oculta allí. Tenía ese fundamento. El lugar más ideal desde el punto de vista de la delincuencia, de un delito feroz que se hubiese cometido allí, era llevarla derechito, en ese auto, ya direccionado hacia esos cerros. Ahora, inspector, ¿qué pasa con esa cámara que apuntaba a la bodega? Usted dice, había un árbol que casi tapaba completamente la cámara.
posteriormente a la desaparición de Fernanda, es cuando podan este árbol. Si hay, mira, surge lo siguiente. Si la cámara hubiese captado la imagen de un hombre de pie fuera de la puerta de la reja, es imposible que hubiese captado, por ejemplo, su rostro. Ya. Habría captado silueta. Una sombra. Perfecto. Una sombra desfigurada u oscura por la frondosidad que tenía el árbol. O sea, es de perogrullo. Es de perogrullo. Entonces, de pronto, aunque estuviese esa imagen, fíjate, aunque estuviese esa imagen, no hubiese servido de mucho. Pero sabemos que no está, pues. Cuando tú ves todo el recorrido, claro, efectivamente, son 8 cámaras y tanto, y son 2 nada más las que están sirviendo. No son muchas más, pues. Pero además tenías ese otro factor. Entonces sigue siendo gatillante la primera imagen. La imagen donde ella mira, pero muy sutilmente, hacia esa persona que la estaba esperando. Porque evidentemente que alguien la estaba esperando, a pie o en un auto. Inspector, si bien los vecinos del sector están cansados, están agobiados porque los medios de comunicación, además que se va un poco estigmatizando ese lugar, ¿pudieron hablar con usted? ¿Le comentaron algo? Porque si bien hay algunos que lo han hecho en cámara, pero hay muchos otros que no se atreven a hablar en cámara. Entonces, ¿qué le dijeron a usted? ¿Hay información que manejan, pero no se atreven a decirla públicamente? ¿Puedo conversar con ellos? Las dos cosas. Yo noté, porque yo generalmente cuando voy a sectores donde han ocurrido, generalmente tengo una buena recepción. Pero aquí no, aquí había un frío glacial. O sea, visiblemente hay un rechazo hacia los medios de comunicación en base a lo que tú dices, de que ellos ya se sienten demasiado estigmatizados, se sienten incómodos. Pero lamentablemente hay que ir una y otra vez en la medida en que van apareciendo antecedentes que debieron aparecer al principio y que ahora, bueno, se están constatando. Como por ejemplo las ventanas. En realidad son demasiadas las casas que sí tienen ventanas que van apegaditas. Y yo me preocupé de mirar lo que había detrás de esa ventana. En muchas de ellas había living comedor. O sea, donde la gente justamente en ese horario está. Está ahí. Entonces, bueno, tú dices, entonces si estaba ahí, no estaba en la calle, presumiblemente estaba mirando. ¿Reconoció a esa gente frente a la policía? Claro, y ahí, claro, me pregunto yo, sí, pues hace 2 días fueron de nuevo los policías a constatar justamente que habían dicho ellos. Pues. Un repasito. Oiga, pero usted estaba ahí, ¿acaso no se acordó y ahora se acuerda? ¿Estaba mirando para afuera? Si tú te paras en la ventana de cualquier... Son ventanales grandes, de muchas de las casas. Es casi imposible que no hubieras visto una persona pasar por fuera. Y en este caso una persona solitaria, que era una vecina, ella. Entonces, claro, ahí te preguntas 2 cosas, pues. ¿Han colaborado todos de manera suficiente? Y cuando tú dices eso, molestas a la vecindad. Porque probablemente alguno de esos vecinos no esté entregando la información precisa. Inspector, ¿Por temor? Tal vez. Por miedo. yo quiero felicitarlo, inspector, por atreverse a ir a tratar de colaborar, a tratar de ayudar. Usted quería ir, usted le pidió a la producción de Hola Chile ir al barrio de Fernanda para hablar con mayor propiedad de este caso que nos ha mantenido en vilo durante todo este año. Usted fue ayer en la tarde, terminó el programa y se fue prácticamente inmediatamente hasta este sector de Conchalí. Y sabemos que las claves de este caso están en las cámaras de seguridad. Y hay una cámara particularmente que muestra a Fernanda cruzando la calle. Inspector, ¿usted estuvo en esa esquina? Sí, o sea, a partir de ahí, es lo primero que... Lo primero que hizo, llegó... De hecho, le dije al editor, le dije, esto es lo que queremos contratar. Ahí está, esa es la cámara. Es la primera cámara. ¿Usted estuvo en esa esquina? Claro, esa, mira, es que este cruce es trascendente. A ver, cuéntenos, usted que estuvo ahí, ¿es una esquina, es una intersección? La casa de ella está un poquito corridita hacia, a ver, el lado sur, norte, hacia ICE 2018, claro, ¿verdad? Claro. Hacia la fecha, hacia el logo de la red. Exacto. Entonces, ella va cruzando, ¿ah? Y cuando llega al borde de la vereda, ella hace este cruce de mirada donde el moñito lo indica. Ahí gira la cabeza, vamos. Ahí. Y es muy sutil, pero muy sutil. Entonces mis colegas, ahí está. Ese es el cruce de mirada. Y mira, cuando tú haces
cuando haces la dirección ¿Hacia dónde mira? Sí, haces hacia el dónde cálculo, mira, claro. el cálculo, realmente calzas donde está la... No calzas antes. ¿Pero dónde mira? Yo te miro tú y yo te estoy mirando a ti y me estás captando desde atrás. Nadie va a decir que estoy mirando a la Connie. Tú lo puedes calcular eso milimétricamente. Y cuando tú haces ese cálculo, realmente te quedas pensando de que o el vehículo que estaba esperando estaba a la altura de la bodega o había una persona que estaba ahí en las inmediaciones de la bodega. Ahí, en ese lugar preciso. Perfecto. En ese lugar preciso. Ahora, antes de eso, hay casas que tienen ventanas, pero suficientemente espaciosas como para ver, y son casas que tienen el living comedor, ahí te insisto en ese punto. Porque el horario lo dice todo. ¿Pero por qué le llama ¿Dónde estás tanto la dentro atención de la casa en ese momento? Porque la hora de del tomar once, de tomar tecito, en el fondo es por eso que el inspector dice que a lo mejor alguien vio algo Claro. más. Y si esa persona vio, ¿por qué no ha... Oye, si la policía no vuelve por casualidad. Carabineros no vuelve por casualidad al lugar. Porque tiene la misma sospecha que tengo yo y que tienen todos, de que alguien se saltó esa información, no quiso colaborar, temió. ¿Temió por qué? Sí, pues es un barrio que también tiene sus problemas, pues. Tiene problemas serios de narcotráfico ese barrio. Por favor, no estoy ofendiendo a nadie, pues. ¿Ah? Claro. Y de pronto decir cosas para la gente es preocupante. ¿Usted se encontró con eso ayer? Yo me encontré con eso Con porque yo vecinos que noté inmediatamente preferían el aspecto no glacial, hablar. que no lo veo hace muchos años en los sectores donde yo. Generalmente la gente se me acerca, me conversa, me dice algún datito. Sí, porque usted, En este caso, a usted la gente lo quiere mucho. Bajo ningún punto de vista lo ven como un enemigo. No, Muy por el contrario, lo ven como la persona que a través de la televisión hace público los problemas, No, aquí no. las Aquí denuncias, para que se termine el flagelo, para que la policía vaya y actúe. Y lo utilizan a usted. Usted dice, yo voy a la feria en Valparaíso, Sí. voy al mall en Curauma, y se me acercan y me dicen, oiga, Oye, se no refleja- sabe lo que pasa en mi barrio, tal y tal Se cosa. refleja en las mismas encuestas. Las personas más creíbles en temas policiales es usted y el tío Emilio. O sea, son las dos personas que la gente reconoce como que efectivamente son capos, que son secos, que saben de lo que hablan. Que son el y nexo que la de la gente gente. cree, y la gente por supuesto se va a acercar a hablar con usted. Entonces, como ambiente medio glaciar, que el día anterior hayan hablado con nuestro periodista respecto a que están cansados en este barrio de que siga yendo carabineros, que lo sigan encuestando, entrevistando, empadronando una y otra vez, que remuevan sus tierras, tratando de buscar, sin ellos dicen no sabemos qué, y encuentran a su perrita que fue enterrada hace 10 años, y que a usted no le hayan dirigido la palabra. Rarísimo. O sea, apartemos lo que me ensalza porque la vanidad no es aconsejable para No, nadie. pero a ver, la vanidad estamos de acuerdo, pero la realidad también es la realidad, Pero, pues, es un hecho concreto el que le está Pero vamos a este esperando. tema, para no hablar de mi persona. Aquí yo observé un comportamiento glacial y yo lo quiero decir, un poco extraño. Yo vi personas que se entraban a las casas cuando iba pasando yo y quienes vivían conmigo fueron testigos de eso. Ah, ¿en serio? Vi un señor que el auto prácticamente me lo tiró encima cuando lo estaba estacionando. Y visiblemente era porque estaba incómodo porque yo estaba ahí. O sea, era un mensaje, pero más directo que eso. Vi una señora que llegó a la esquina, me vio y torció hacia la otra esquina. Y venía en dirección mía. O sea, cuando tú te encuentras... Yo sé lo que significa, po. Sí. O sea, yo sé lo que significa, po. O sea, para cualquiera de nosotros esa actitud puede haber sido natural, pero Es para su claro. ojo experto usted sabe perfectamente cómo lo están evadiendo o evitando. Claro, y entonces yo sé que ahí hay algo que la gente quizás intuye, no quiero decir que sabe porque los meto en un aprieto a ellos, ¿verdad? Claro. Intuye, pero que se teme decirlo, teme ser parte de eso judicialmente. Pero Y tampoco es... a mí me preocupa eso, me preocupa porque, caramba, lo saben mis colegas, lo sabe Carabineros, ¿hasta dónde lo saben? Pero ¿sabe qué, inspector? Yo no creo que solamente lo intuyan. Yo creo que muchos de ellos deben saber lo que pasó. Porque hasta la propia madre de Fernanda, Paola Correa, lo dijo. Pero que ella no lo podía decir en los medios, pero que ella tiene su teoría. Y algo muy similar también dijo Petersen en otro canal, que hay cosas que él no podía hablar en televisión, pero que él sabía que habían pasado. Entonces, yo creo que muchos sí saben, pero existe el miedo. Entonces yo por eso los entiendo, porque yo creo que detrás de todo esto hay gente muy mala.
Sí. muy mala, y ellos saben quiénes son. Entonces, si a esa persona, a esa mujer que cruzó la calle cuando lo vio, alguien la ve conversando con usted, ¿qué puede arriesgar esa mujer? Pero no lo digas, no lo Por digas. eso, nosotros no lo voy a decir porque no sé, pero uno se lo puede imaginar. Es que eso es. Entonces, yo siendo esa mujer, yo veo a usted, inspector, investigando, yo también cruzo la calle y me doy la media vuelta. Es que deduce porque lo que me sigue. daría miedo. Es que deduce lo que sigue, si tú lo estás diciendo, bueno, ya lo dijiste. Lo que pasa es eso, pues, que si hay algún vecino peligroso ahí, o sea, esa señora sabe que hay un vecino peligroso, uno, dos, no sé, ¿ah? Que si la ve conversando conmigo, le representa un riesgo a ella. Claro. Claro. Ese es el problema. Y yo no quise decirlo, ¿ah? Pero bueno, eso es, pues. Y yo lo sé, pues, como policía lo sé, me di cuenta inmediatamente, pues. Y caramba, pucha diablo, ¿y quiénes son?